¿Alguna vez te has preguntado por qué hay hombres que dicen amarte, pero sus acciones susurran lo contrario? Existe una verdad que Carl Jung descubrió hace décadas, una verdad tan profunda que puede cambiar para siempre la forma en que una mujer se relaciona con el mundo masculino. Y no es lo que piensas. Imagínala, es medianoche y ella está despierta, mirando el teléfono, esperando esa respuesta que nunca llega. Sus palabras resuenan en su mente como ecos distantes. Te amo, eres especial, nunca conocí a alguien como tú. Pero ahí está, sola, mientras él está en otro lugar, tal vez con otros pensamientos, otras prioridades. La contradicción la consume desde adentro, y ella se pregunta si está perdiendo la razón o si realmente algo no cuadra. Jung nos enseñó que el ser humano vive dividido entre dos realidades, lo que conscientemente dice ser, y lo que inconscientemente revela ser. Esta división no es casual ni superficial. Es la manifestación de la sombra, esa parte oculta de la personalidad que contiene todo lo que el ego rechaza reconocer. Cuando un hombre dice una cosa y hace otra, no necesariamente está mintiendo de forma deliberada. Está siendo controlado por fuerzas psíquicas que él mismo desconoce. Pero aquí viene la parte que la mayoría no entiende. Ella también tiene una sombra. Y su sombra la impulsa a buscar validación en lugares donde nunca la encontrará. La atrae hacia hombres que la hacen sentir especial con palabras, pero la mantienen en un estado constante de ansiedad con sus actos. Es como si su psique estuviera programada para recrear dinámicas familiares disfuncionales, buscando sanar heridas antiguas a través de relaciones que solo las profundizan. La individuación, el proceso central de la psicología junguiana, requiere que ella reconozca esta danza inconsciente. Requiere que se pregunte, ¿qué parte de mí está atrayendo esta inconsistencia? ¿Qué aspecto no integrado de mi personalidad busca completarse a través de esta confusión? Porque la realidad es más dura de lo que queremos admitir. No somos víctimas pasivas de las incongruencias ajenas. Somos co-creadoras de la dinámica relacional. Cuando un hombre dice te amo pero no actúa en consecuencia, su anima, su lado femenino inconsciente, está proyectando sobre ella una imagen idealizada que no corresponde con la realidad. Él no la ve a ella, ve a la mujer que necesita para completar su propia fragmentación interna. Por eso las palabras fluyen fácilmente, porque nacen de una fantasía. Pero los actos requieren realidad, y la realidad lo confronta con su propia incompletitud. Ella, por su parte, proyecta su animus, su lado masculino inconsciente, sobre él. Ve en él al hombre que la rescatará de su propia sensación de vacío interno. Por eso tolera la inconsistencia, porque inconscientemente cree que si ella es suficientemente buena, él se transformará en lo que necesita que sea. Esta es la trampa más profunda de todas. Creer que el amor puede cambiar a alguien que no se quiere cambiar a sí mismo. Marco Aurelio escribió, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es perspectiva, no verdad. Aplicado a las relaciones, esto significa que las palabras de él son su perspectiva emocional del momento, no necesariamente su verdad comportamental. Sus gestos, en cambio, revelan su naturaleza real, su compromiso verdadero, su disposición genuina hacia la conexión. La mujer empoderada no se pregunta por qué él es inconsistente. Se pregunta por qué ella necesita que él sea diferente de lo que demuestra ser. Se pregunta qué vacío interno está tratando de llenar con sus palabras dulces, y qué miedo la mantiene aferrada a promesas que no se cumplen. Porque la verdad más liberadora es también la más aterradora. Ella tiene el poder de elegir a quien permite en su vida, y ese poder la responsabiliza por las consecuencias de sus decisiones. Antes de continuar, asegúrate de que te haya gustado el video. Te ayudará mucho. Y comenta el próximo tema de video que quieras ver. La inconsistencia masculina no es un defecto de carácter que ella pueda reparar con más amor, más paciencia o más comprensión. Es la manifestación externa de un conflicto interno que él debe resolver por sí mismo. Jung identificó este fenómeno como la batalla entre el ego consciente y los complejos autónomos que operan desde el inconsciente. Cuando él dice eres la mujer de mi vida pero desaparece por días, no está mintiendo conscientemente. Su ego genuinamente cree en esas palabras. Pero sus complejos, formados por traumas, miedos y patrones aprendidos, controlan sus comportamientos. ¿Y sabes qué es lo más devastador de todo esto? Que ella, en su deseo de ser amada, se convierte en cómplice de su propia confusión.
Acepta las migajas emocionales porque inconscientemente cree que no merece el banquete completo. Su sombra susurra. Al menos dice que me ama, aunque no lo demuestre. Al menos soy especial para él, aunque me haga sentir ordinaria con sus actos. Aquí es donde la psicología profunda se vuelve revolucionaria. El proceso de individuación no consiste en encontrar a la pareja perfecta, sino en convertirse en la persona que atrae coherencia en lugar de caos. Cuando ella integra su sombra, reconoce sus propias contradicciones, sus miedos, su necesidad de validación externa, deja de ser un imán para hombres fragmentados. Porque los semejantes se atraen no solo en lo consciente, sino especialmente en lo inconsciente. Séneca escribió: no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. En términos relacionales, esto significa que si ella no tiene claridad sobre sus propios valores, límites y necesidades auténticas, cualquier hombre que aparezca parecerá el correcto, especialmente si sabe decir las palabras que ella anhela escuchar. La ausencia de dirección interna la convierte en vulnerable a las proyecciones ajenas. La trampa más sutil es esta. Ella confunde la intensidad emocional con la profundidad del amor. Cuando él es inconsistente, genera en ella una montaña rusa emocional que su psique interpreta como pasión. Los altibajos constantes activan su sistema de recompensas intermitentes, el mismo mecanismo que hace adictivos los juegos de azar. No es amor lo que siente, es adicción neuroquímica disfrazada de romance. Jung nos enseñó que lo que no enfrentamos en nosotros mismos, lo proyectamos en otros. Si ella no ha hecho las paces con su propia ambivalencia, su capacidad de ser amorosa y cruel, generosa y egoísta, fuerte y vulnerable, buscará en él una consistencia que ni ella misma posee. Exigirá una coherencia emocional que ella aún no ha alcanzado. Y cuando él falle en cumplir con esta expectativa imposible, ella se sentirá traicionada por algo que nunca fue real. Pero ¿qué pasaría si ella entendiera que su poder no reside en cambiar a él, sino en cambiar su propia relación con la inconsistencia? ¿Qué pasaría si dejara de ver las contradicciones masculinas como algo que debe resolver, y empezara a verlas como información valiosa sobre quién es él realmente? La mujer que ha integrado su sombra no se ofende por la incoherencia ajena, la observa con curiosidad científica. No se toma personal las proyecciones de otros, porque sabe que las proyecciones hablan más del proyector que del receptor. Entiende que cuando alguien dice una cosa y hace otra, está revelando su estado interno de conflicto, no su falta de amor hacia ella. Epicteto nos enseñó que no podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos controlar cómo interpretamos y respondemos a sus acciones. Aplicado a las relaciones, esto significa que ella puede elegir no convertir las inconsistencias de él en evidencia de su propia falta de valor. Puede elegir verlas como lo que son, señales de que él no está en condiciones de ofrecer lo que ella necesita. Y aquí viene la transformación más profunda. Cuando ella deja de necesitar que él sea diferente, paradójicamente se vuelve más atractiva para hombres que sí son coherentes. Porque la desesperación emocional repele, mientras que la plenitud interna magnetiza. El hombre emocionalmente maduro reconoce instintivamente a una mujer que no necesita ser salvada, completada o validada. Y esa mujer, a su vez, reconoce instintivamente a un hombre cuyas palabras y acciones danzan en perfecta armonía. Pero existe una verdad aún más profunda que la mayoría de las mujeres evitan enfrentar. La inconsistencia masculina a menudo refleja su propia inconsistencia emocional no resuelta. Jung descubrió que en las relaciones íntimas, cada persona activa en la otra los aspectos más primitivos y no integrados de su psique. Es como si el inconsciente de ambos conspirara para recrear heridas familiares, buscando una resolución que nunca llega por medios externos. Ella dice que quiere un hombre que la valore, pero inconscientemente elige a quienes la subestiman porque esa dinámica le resulta familiar. Su padre la ignoraba cuando era niña, y ahora su psique busca hombres que recreen esa misma negligencia emocional, con la esperanza inconsciente de que esta vez podrá ganar el amor que no recibió en su infancia. Es un mecanismo de supervivencia emocional que se ha vuelto autodestructivo. ¿Te das cuenta de la trampa? Ella no está eligiendo conscientemente hombres inconsistentes. Su inconsciente los está magnetizando porque representan una oportunidad de sanar heridas primitivas. Pero la sanación no puede venir de recrear el trauma, debe venir de integrarlo conscientemente, de entender cómo esas heridas han moldeado sus patrones de elección y comportamiento.
La mujer que comienza su proceso de individuación debe enfrentar una realidad aterradora. Tal vez ella misma ha sido inconsistente. Tal vez ha dicho te amo cuando en realidad sentía necesidad. Tal vez ha prometido cosas que no cumplió, ha cambiado de opinión sin previo aviso, ha usado palabras dulces para manipular situaciones a su favor. La sombra femenina incluye la manipulación emocional, la victimización estratégica, la seducción como herramienta de control. Marco Aurelio escribió: la primera regla es mantener un espíritu imperturbable. La segunda es mirar las cosas de frente y conocerlas por lo que son. Mirar de frente significa reconocer que ella ha contribuido a crear las dinámicas relacionales que ahora la lastiman. No es culpa, es responsabilidad. La diferencia es revolucionaria. Cuando Jung hablaba del animus, el aspecto masculino en la psique femenina, no se refería solo a la parte que busca la lógica y la estructura. Se refería también a la parte que juzga, que critica, que establece estándares imposibles para otros mientras se perdona a sí misma sus propias contradicciones. El animus no integrado la convierte en una jueza implacable de la inconsistencia ajena, mientras permanece ciega a la propia. Imagina el momento en que ella se da cuenta de esto. La revelación llega como un rayo. Ha estado exigiendo de otros lo que no se exige a sí misma. Ha pedido coherencia emocional mientras ella misma vive fragmentada entre lo que desea, lo que dice desear, y lo que realmente elige. Es un despertar doloroso, pero necesario, porque solo desde la humildad de reconocer sus propias contradicciones puede comenzar a integrarlas. La integración de la sombra no es un proceso suave. Requiere que ella enfrente aspectos de sí misma que preferiría negar. Su capacidad de ser cruel cuando se siente herida, su tendencia a usar el amor como moneda de cambio, su habilidad para manipular situaciones usando su feminidad como arma. Jung llamó a esto el encuentro con la sombra, y advirtió que es la parte más difícil del proceso de individuación porque destruye la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Pero aquí es donde sucede la magia, cuando ella deja de proyectar en los hombres su necesidad de perfección, cuando acepta que tanto ella como ellos son seres humanos contradictorios en proceso de evolución, las relaciones se vuelven más auténticas. Deja de buscar un salvador y empieza a buscar un compañero de crecimiento. Deja de esperar que él llene sus vacíos y empieza a llenarlos ella misma. La paradoja es hermosa. Cuando ella deja de necesitar que él sea consistente, atrae a hombres que sí lo son. Cuando deja de buscar validación externa, magnetiza a quienes no necesitan validarla porque reconocen su valor intrínseco. Cuando integra su propia sombra, deja de ser compatible con hombres que viven fragmentados entre su ego consciente y sus complejos inconscientes. Séneca enseñó: no es que tengamos tan poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Aplicado a las relaciones, esto significa que ella ha estado desperdiciando tiempo tratando de cambiar lo que no puede cambiar, en lugar de enfocar su energía en lo único que sí puede transformar, su propia relación consigo misma. La transformación más radical ocurre cuando ella comprende que su valor no depende de la coherencia de otros, sino de su propia integridad interna. Jung describió la individuación como el proceso de convertirse en quien realmente somos, no en quien creemos que deberíamos ser para ser amadas. Es la diferencia entre vivir auténticamente y vivir performativamente. Durante años, ella ha estado representando un papel: la mujer comprensiva que acepta migajas emocionales, la novia paciente que espera indefinidamente por cambios que nunca llegan, la compañera que se adapta constantemente para mantener una relación que la agota. Pero esta representación tiene un costo psicológico devastador: la desconexión progresiva de su propia esencia. ¿Sabes cuál es la ironía más cruel? Mientras más se esfuerza por ser lo que cree que él quiere, menos atractiva se vuelve a nivel energético. La autenticidad tiene una vibración magnética que la falsedad jamás podrá imitar. Los hombres emocionalmente maduros sienten instintivamente cuando una mujer está siendo genuina versus cuando está actuando para complacerlos. Y paradójicamente, la actuación los aleja mientras que la autenticidad los acerca. Epicteto enseñó: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Para una mujer, esto significa que su libertad emocional no depende de que él cambie, sino de que ella deje de necesitar que cambie. Es la diferencia entre amor condicional: te amo si eres consistente, y amor incondicional: te amo tal como eres, pero eso no significa que tolere comportamientos que me dañan.
La mujer que ha integrado su sombra comprende que puede amar a alguien y al mismo tiempo decidir que no es compatible con su bienestar emocional. Esta distinción es revolucionaria porque rompe con el mito romántico de que el amor verdadero todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo justifica. El amor maduro incluye discernimiento, límites sanos y la capacidad de elegir el propio bienestar por encima de la comodidad ajena. Jung identificó que en las relaciones inconscientes, cada persona proyecta en la otra su propio potencial no desarrollado. Ella ve en él al hombre que podría ser si solo él se esforzara más, si solo él sanara sus heridas, si solo él eligiera amarla correctamente. Pero esta proyección la mantiene enfocada en su potencial en lugar de en su realidad presente. Es como enamorarse de un fantasma mientras ignora a la persona real que está frente a ella. La liberación viene cuando ella retira esas proyecciones y las reintegra en su propia psique. Se pregunta, ¿qué cualidades veo en el que en realidad necesito desarrollar en mí misma? Si admira su aparente confianza, tal vez necesita desarrollar su propia seguridad interna. Si desea su independencia emocional, tal vez debe cultivar su propia autonomía afectiva. Si anhela su capacidad de poner límites, tal vez debe aprender a establecer los suyos. El proceso es doloroso porque requiere que ella abandone la fantasía de ser salvada por el amor de otro, y asuma la responsabilidad de salvarse a sí misma. Debe dejar de esperar que él llene sus vacíos emocionales y comenzar a llenarlos desde su propia plenitud interna. Es la diferencia entre buscar una media naranja, alguien que la complete, y buscar una naranja entera, alguien que la complemente desde su propia integridad. Marco Aurelio escribió, «Muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar». Aplicado a las relaciones, esto significa que su felicidad no puede depender de la consistencia emocional de otro ser humano. Debe emanar de su propia relación consigo misma, de su propia capacidad de generarse bienestar interno independientemente de las circunstancias externas. Cuando ella alcanza este nivel de individuación, algo extraordinario sucede. Deja de atraer hombres que necesitan ser reparados y comienza a magnetizar hombres que ya han hecho su propio trabajo interno. Porque la madurez emocional reconoce la madurez emocional. La integridad interna resuena con la integridad interna. La plenitud no busca llenar vacíos, busca compartir abundancia. La mujer que conoce su valor no persigue consistencia externa porque genera consistencia interna. No busca promesas porque se las hace a sí misma y las cumple. No necesita que le digan que es especial porque ya sabe que lo es, no por lo que hace por otros, sino por el simple hecho de existir como la expresión única e irrepetible de la conciencia que es. Y entonces llega el momento del despertar final. Ella comprende que toda su búsqueda exterior era en realidad una búsqueda interior disfrazada. Cada hombre inconsistente que atrajo a su vida fue un maestro involuntario, enviado por su propio inconsciente para enseñarle algo fundamental sobre sí misma. No vinieron a amarla, vinieron a mostrarle donde necesitaba amarse más profundamente. Jung escribió, «Todo lo que nos irrita de otros nos conduce al entendimiento de nosotros mismos». La inconsistencia masculina que tanto la molestaba era el espejo de su propia inconsistencia interna, inconsistente con sus límites, con sus valores, con su propia autoestima. Cada vez que toleró palabras sin acciones, estaba siendo inconsistente consigo misma. Cada vez que se quedó esperando cambios que nunca llegaron, fue inconsistente con su propio bienestar. La liberación no viene de encontrar al hombre perfecto. Viene de convertirse en la mujer que ya no necesita perfección externa porque ha hecho las paces con su propia imperfección interna. Es la mujer que puede decir te amo y también esto no funciona para mí sin que exista contradicción entre ambas verdades. Es la mujer que entiende que amar y soltar pueden ser el mismo acto de compasión. Séneca enseñó, la libertad es la única riqueza verdadera. Y la libertad emocional más profunda es la capacidad de amar sin apegarse, de desear sin necesitar, de elegir sin desesperarse. Cuando ella alcanza esta libertad, las relaciones dejan de ser campos de batalla donde luchar por validación y se convierten en jardines donde cultivar crecimiento mutuo. La mujer individuada no espera que él cambie porque ella ya cambió. No necesita que él sea consistente porque ella ya es coherente consigo misma. No busca que él la complete porque ella ya se ha encontrado entera. Y desde esta plenitud, puede elegir compartir su vida con alguien no porque lo necesite, sino porque genuinamente lo desea.
¿Sabes qué es lo más hermoso de esta transformación? Que cuando ella deja de perseguir amor, el amor la encuentra. Cuando deja de mendigar atención, la atención genuina llega naturalmente. Cuando deja de tolerar migajas, la abundancia emocional se presenta sin esfuerzo. Porque el universo, en su sabiduría infinita, siempre refleja el nivel de amor propio que tenemos hacia nosotros mismos. La inconsistencia entre palabras y gestos ya no la desestabiliza porque ella ha aprendido a confiar más en sus propias percepciones que en las promesas ajenas. Ha desarrollado lo que Jung llamó función trascendente, la capacidad de mantener la tensión entre opuestos hasta que emerge una nueva perspectiva que los integra. Puede sostener la paradoja de amar a alguien mientras reconoce que no es la persona adecuada para ella. Epicteto nos recordó: no exijas que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden, y tendrás una vida serena. Aplicado a las relaciones, esto no significa conformarse con menos de lo que merece. Significa aceptar la realidad presente mientras toma decisiones conscientes basadas en esa realidad, no en potencialidades futuras que pueden nunca manifestarse. La mujer que ha completado su proceso de individuación comprende que su valor no está sujeto a negociación. No necesita probarlo, no necesita defenderlo, no necesita mendigarlo. Simplemente lo irradia desde su ser más profundo. Y esa irradiación atrae naturalmente a quienes pueden reconocerla y valorarla sin necesidad de convencimiento. Su presencia se vuelve magnética no porque persiga, sino porque elige. Su energía se vuelve irresistible no porque suplique, sino porque se respeta. Su amor se vuelve transformador no porque cambie a otros, sino porque se ha transformado a sí misma. Ha aprendido la lección más importante de todas, que el amor propio no es egoísmo, es el prerequisito para cualquier amor auténtico. Y cuando finalmente encuentra a ese hombre cuyas palabras y acciones danzan en perfecta armonía, no es porque él sea perfecto, sino porque ambos han hecho la paz con sus propias imperfecciones. No es porque no tengan sombra, sino porque han integrado conscientemente sus aspectos más oscuros. No es porque no cometan errores, sino porque han aprendido a repararlos con humildad y crecimiento. En ese momento, ella comprende que toda la búsqueda exterior era el camino necesario para llegar al único lugar donde siempre estuvo la respuesta, dentro de sí misma. Y desde esa comprensión profunda, puede finalmente pronunciar la verdad más liberadora de todas. La mujer que conoce su valor no persigue, ella elige.